Un saludo para todos. Continuamos con estos videos de apoyo al tema de análisis bibliométrico con base a la revisión de conceptos tales como el de revisión sistemática, con el cual vamos a enlazar. En el anterior video hicimos una introducción respecto a este concepto. Queremos continuar diciendo que parte de esa tendencia creciente de los análisis bibliométricos también se replica en el tema de la tendencia creciente de las revisiones sistemáticas. En el último periodo, en la última década, existe un esfuerzo y unos avances por mejorar la calidad del proceso de revisión y síntesis de las investigaciones de tal forma que sean sistemáticas, transparentes, reproducibles y que puedan servir de apoyo, por ejemplo, a la toma de decisiones en la generación de políticas públicas. Ese ha sido un área muy importante. Si hacemos una comparación, las revisiones sistemáticas difieren de lo que son las revisiones tradicionales porque estas se contraponen al enfoque narrativo que predominaba en la revisión tradicional. Esto se hace mediante la opción de un proceso científico replicable y transparente, de tal forma de que por medio de la implementación de tecnología y análisis cuantitativo se pueda minimizar el sesgo, a través de búsquedas bibliográficas exhaustivas de publicaciones, tanto de artículos dentro de esas bases de datos como de otro tipo de documentos, de tal forma que se pueda proporcionar una trazabilidad y se pueda hacer una auditoría de las decisiones de quienes están ejecutando la revisión de manera de procedimientos, pero además de cómo se generan las conclusiones. Entonces, los procesos de revisión sistemática son complementarios con los análisis cuantitativos, que son denominados también metaanálisis, mientras la revisión sistemática identifica unas contribuciones científicas en un campo, una pregunta, en un área particular. El metaanálisis ofrece un procedimiento estadístico para hacer una síntesis de esos hallazgos, para obtener confiabilidad y de esa forma generar, por ejemplo, replicabilidad y validez dentro de la investigación. En ese sentido, como aporte se plantea la pregunta ¿cómo abordar una revisión sistemática? ¿Qué fases o etapas son pertinentes o deseables? Tenemos acá un enfoque que queremos compartir, que es el enfoque generado por David Transfield dentro de uno de los artículos más citados en el área de revisiones sistemáticas. Es importante este protocolo que él describe, el protocolo de revisión sistemática planteado dentro de tres grandes ciclos. El primer ciclo pensaba en 3 fases, el segundo pensaba en 5 fases y el segundo en 2 fases. La primera fase asociada a la identificación de la necesidad de la revisión, la segunda, preparación en un propósito para esta revisión, después el desarrollo del protocolo de revisión, pasamos a el segundo ciclo que tiene que ver con la dirección de la revisión sistemática, donde se hace la identificación de la investigación, la selección de los estudios, el análisis de calidad o la evaluación de calidad, la extracción de datos, el monitoreo y la síntesis de los datos. Finalmente, llegamos al tercer ciclo, que tiene que ver con el reporte y las recomendaciones, así como la obtención de evidencia a nivel de la práctica, como la verificabilidad y la replicabilidad de los estudios. Entonces, ese enfoque que hemos presentado de revisiones sistemáticas es complementario con otros enfoques que nosotros conocemos para el desarrollo de investigaciones y que han sido aplicados con éxito tanto en países de economía emergente como Colombia y otros países, como en países de Europa. Entonces vamos a presentarlo. Ese es el enfoque de la vigilancia tecnológica. Se define vigilancia tecnológica como el esfuerzo sistemático y estructurado para la organización de la observación, captación, análisis, comunicación y recuperación de información sobre hechos económicos, tecnológicos, sociales y comerciales, para identificar oportunidades o amenazas. Observamos en esta
infografía lo que plantean Vargas y Castellanos como el ciclo de la vigilancia tecnológica. Este ciclo está compuesto por 7 fases que van desde la planeación, preparación de la búsqueda, búsquedas en bases de datos, depuración y validación de registros, procesamiento de registros, análisis e información de resultados y diseño y estrategias. Si ustedes retroceden y hacen un paralelo entre estas fases y las fases que han sido planteadas para el proceso de revisión sistemática de literatura, encuentran varias coincidencias. Por ejemplo, nosotros hemos hecho especial énfasis en la búsqueda de palabras, y eso tiene que ver con la preparación de la búsqueda asociada a la morfología y la sintaxis. De manera adicional, hemos hecho énfasis en los indicadores de calidad de las fuentes, y eso está relacionado con la búsqueda en bases de datos, que pasa por una selección de fuentes de información específicas y que sean pertinentes para nuestra área. En ese sentido, comenzamos a plantear un ejercicio de vigilancia tecnológica, así como lo hemos hecho hasta ahora. Y para eso, comenzamos por la definición del alcance. En este ejemplo que vamos a desarrollar, el alcance está definido como el desarrollo de capacidades en sistemas de innovación agrícola. Esa revisión se hace desde un lente de la capacidad de absorción del conocimiento. Como fuente de información para este caso, de este ejemplo, se identifica como pertinente la base de datos de la web del conocimiento. Debido a la disponibilidad de información, para eso se definió un horizonte de tiempo, un periodo de tiempo entre 1998 y 2017, que es todo el periodo disponible en la base de datos para la institución dentro de la que se tiene acceso. Bien, entonces comenzamos a plantear ¿cuál sería la estrategia de búsqueda pertinente? Una respuesta es determinar claramente qué es lo que queremos buscar, siempre lo debemos hacer en nuestro proceso de investigación, seleccionar los términos de búsqueda, para eso se requiere ser lo más preciso y lo más exhaustivo posible, y con base a esa revisión hacer la construcción de una ecuación de búsqueda. ¿Qué significa dentro de la estrategia de búsqueda hacer la construcción de una ecuación de búsqueda? Bueno, para eso tenemos que profundizar en este tema específico, no sin antes hacer una definición de ese término que es habitual dentro de la investigación, y son las palabras claves. Palabras claves se entienden como términos significativos planteados en lenguaje natural que representan el contenido de un documento, en este caso un documento de investigación. Cuando hacemos búsqueda de información, es esencial identificar las palabras clave, ya que estas nos permiten acotar de forma precisa la información que vamos a buscar y de esa manera obtener mejores resultados de investigación. El problema recae en definir la palabra exacta que representa el contenido, por eso es conveniente utilizar especificadores. Por ejemplo, si uno hiciera una búsqueda con la palabra flor en cualquier buscador, es posible que lo más cercano que nos dieran ser floristería, ¿cierto? Donde podíamos adquirir las flores. Y por eso llegamos de nuevo al tema de los tesauros. Los hemos mencionado en los ejercicios iniciales, donde los tesauros se nos presentan como listados terminológicos controlados de un área específica de conocimiento, organizados las palabras de forma jerárquica, permitiendo un grado mayor de precisión en la búsqueda de información. Ya habíamos expuesto como ejemplo el tesaurus de medicina, en este caso el tesaurus mesh. Traemos solo a colación y traemos a colación tanto la definición del término de búsqueda que se realizó, que es el cáncer, así como los temas relacionados. Seguimos hablando de la construcción de la ecuación de búsqueda. Esta está definida como una formulación estructurada de las expresiones de búsqueda dentro del proceso de investigación. Está relacionada con la pregunta de investigación o con las preguntas de investigación.
la ecuación de búsqueda se tiene que considerar diversos operadores, los rangos de valores, los limitadores, truncamientos, caracteres comodín y los paréntesis. Vamos a ver esto qué significa. Vamos a hablar de los operadores. Primero vamos a hacer una especificación de 3 operadores básicos. El operador I, que ustedes observan acá como van, el operador OR, que ustedes observan acá, y el operador NO, que ustedes observan acá como no. Esos operadores permiten asociar términos de búsqueda de modo que se optimicen los resultados obtenidos. En el caso del primer operador AND, cuando lo utilizamos para entrelazar dos palabras, dos términos o dos frases, como resultado se nos mostrarán los registros que contengan ambos términos. Entonces es un operador de exclusión. Si entre las mismas dos palabras colocamos el término OR, entonces se mostrarán como resultado los registros que contengan al menos uno de los dos términos, o uno o el otro. Por lo tanto, es un operador de inclusión. De manera adicional, si seleccionamos el operador NO, este lo que hará es excluir palabras en los registros, de tal forma de que nos limita la búsqueda al término que estamos nosotros determinando. Con base a estos operadores, vamos a hacer algunos ejemplos de construcción de ecuación de búsqueda dentro de la base de datos de Scopus. Entonces vamos todos de nuevo al entorno de Scopus. Si nosotros tomamos como base la definición de AND, OR y NOT de Scopus, vamos a encontrar estas especificaciones y estos ejemplos. Los invitamos a leerlos y a profundizar de manera directa. Acá tenemos el de A con sus ejemplos, el de O y el de NO. Entonces digamos que la base de datos Scopus nos presenta una guía para comprender las implicaciones del uso de cada uno de esos operadores. Bueno, el uso de los operadores lógicos en las búsquedas. Para conformar correctamente la estrategia de búsqueda es necesario conocer la sintaxis de los llamados operadores booleanos. Por eso vamos a dedicar otros minutos a especificar esos operadores lógicos. Esos operadores son los que nos permiten combinar los términos, como ya hemos mencionado, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces vamos a mirar acá de manera más detallada. Cuando nosotros aplicamos el operador AND, lo que estamos haciendo es una exclusión que representamos como la intersección entre dos conjuntos. Si son dos expresiones que cada una representa un cuerpo de conocimiento específico, por ejemplo, sistemas de innovación y desarrollo de capacidades, entonces lo que nos arrojará la búsqueda es el conjunto de artículos en los cuales encontramos los dos términos. Por eso nos va a seleccionar todos los que tengan solo sistemas de innovación agrícola, por ejemplo, o todos solo los que tengan desarrollo de capacidades. En este caso sería un operador de exclusión. El operador OR, como ustedes observan, en el conjunto sombreado todo en azul, este operador lógico es el que nos muestra la unión entre los dos conjuntos, que nos incluye la intersección entre estos dos, por eso es un operador de inclusión. Este amplía el alcance de la búsqueda y los resultados, así como el número de documentos que recuperamos. Acá tenemos la comparación gráfica entre estos dos operadores booleanos, donde vemos específicamente que AND es de exclusión y OR es de inclusión. Y tenemos el operador NO. Este es un operador de exclusión de conjuntos también. Los resultados contienen todos los elementos del primer conjunto y no los del segundo. No es útil para minimizar problemas ocasionados por términos con el mismo significado y se utiliza después de explorar de forma preliminar los resultados, o sea, cuando ya sabemos que hay una expresión que no queremos. Vamos a cerrar este bloque con la explicación de este operador. Con este mismo vamos a iniciar el siguiente video que continúa con el desarrollo de ejemplos prácticos de utilización de estos operadores. Gracias.